Hola, muy buenas tardes. Gracias a los organizadores de este evento que tuvieron la gentileza de invitarme. Y nada, voy a ir al grano directo a contarles parte de la experiencia que uno tiene en estas materias que acaba de señalar Víctor, y que no es otra cosa que apelar al sentido común. Personalmente llevo ya unas varias décadas trabajando, mi profesión es constructor civil. En ese contexto llevaba prácticamente 20 años haciendo en teoría lo mismo, a pesar de que uno cree que todos los días aprende algo nuevo, avanza y mejora lo que hace. Pero comencé a cuestionarme esto de seguir haciendo lo mismo, seguir haciendo lo mismo, y empieza también uno a relacionar con otros eventos que van sucediendo alrededor de uno. Y así fue como me cuestioné un poco esto de qué seguía haciendo de ahí en adelante. Estoy hablando del año 2000, 2003 aproximadamente. Hasta que llegó a mis manos una invitación a un evento como este, como el que ustedes hoy día están presenciando y compartiendo. Por eso les pido que pongan mucha atención no en lo que yo voy a decir, sino en lo que ustedes pueden captar de esto, de lo que han dicho los demás expositores y lo que falta por decir, porque puede ser que este evento de hoy sea el que cambie sus vidas para siempre, como me pasó a mí en ese caso. ¿Qué fue lo que me llamó la atención? ¿Qué era lo que tenía tanto sentido común para mí? Los edificios, las construcciones, las edificaciones que siempre habíamos estado haciendo y que muchos siguen haciendo, adolecen de dos aspectos fundamentales. Derrochan la energía como si fuéramos un país rico y, y van en contra de lo que en sí representa una edificación, una vivienda para una familia, para una persona. La agrede físicamente, le mete hongo a los pulmones, le afecta con el frío, con el calor, es decir, le genera disconfort. Dos cosas que van absolutamente en el sentido contrario de lo que corresponde. Así que me enfoqué. Y como todo buen fotógrafo, yo no soy fotógrafo, lo digo como caso de referencia, cuando uno se enfoca es cuando recién puede sacar la buena fotografía. En eso estaba cuando llega esta invitación y partí para allá. Esto fue en Valdivia. Escuché, compartí, aprendí un montón, pero tenía dos opciones: volver a mi casa a seguir haciendo lo mismo o volver prendido. Otra inquietud que les dejo: vuelvan prendidos a sus casas hoy. Este es el momento. Aquí puede pasar. Llegué entonces y, como estaba en lo mío, llegó el momento de estudiar, o sea, nos adjudicamos un contrato, en este caso el Colegio Alemán de Puerto Varas. Yo puse esta imagen al comienzo porque el Condominio Frankfurt es mi empresa regalona, de las empresas en las que me ha tocado participar, es la que más quiero porque representa el nacer de un emprendimiento que creo, y viene muy cerca la recomendación, que ha generado algún revuelo, al menos lo suficiente para que otros escuchen y sigan pensando. Eh, lo primero que pensé es dónde está ese conocimiento, dónde está esa materia que a mí me interesa y que escuché en ese evento. Y el país como vanguardista en esto son Alemania, Suecia, etcétera. Así que puse atención qué estaba pasando allá. Y me di cuenta, y no que yo lo descubrí, sino que es lo que explicaban en ese seminario, que ahí es donde se empezó a desarrollar este conocimiento. Y me pareció que era posible, ahí un poco la bola de uno, me pareció que era posible que yo pudiera acceder a ese conocimiento y encontrar la manera de traerlo acá, de nacionalizarlo, por decirlo de algún modo, de cómo adaptarlo para nuestros trabajadores, para nuestros empresarios, para nuestros medios, porque adolecemos de muchas competencias en ese aspecto, todavía. Uno de los factores más importantes, no sé si se alcanza a ver ahí en la imagen, es en esto de la eficiencia energética, es lograr la mínima demanda de energía, pero como contrapunto, el máximo nivel de confort y calidad ambiental de las edificaciones que hacemos. Y para eso entonces empieza uno a meterse en materia más dura, más técnica. Hay una serie de parámetros y factores que cuando uno los tiene en ese recuadro amarillo que está ahí al centro, es cuando todos los factores que generan el confort del ser humano están en equilibrio. Entonces hay que llevar todos estos factores a través de la física de la construcción y del diseño pasivo, idealmente, a esta zona de confort. Y eso se traduce en indicadores duros o rangos en donde deben estar cada una de estas variables que ustedes pueden ver ahí en la imagen, de modo tal que cuando estamos en ese rango estamos realmente logrando condiciones de confort dentro de una vivienda, dentro de una oficina, un hospital, un colegio o lo que sea. Les explicaba entonces que llegó en esta época, en comienzo del 2004, estudiamos una propuesta como solía ocurrir en nuestra oficina,
La adjudicamos, la ganamos en competencia con 8 empresas, todas de Santiago, y que tenía que ver con el Colegio Alemán de Puerto Varas, un edificio de alrededor de 9.000 metros cuadrados y que en suma obedecía a un proyecto que el Colegio Alemán de Puerto Varas estaba reconstruyendo su casa para celebrar los 50 años de existencia. Imagínense una institución que ya existía ahí 50 años y quería construir un nuevo edificio. Para ello habían encargado en Alemania precisamente el estudio de un proyecto de climatización en base a geotermia. El cuento es bastante largo, así que me lo voy a saltar. El punto es que el diseño consideraba 22 bombas de calor, 43 paneles solares, un par de calderas para condensación a gas y un par de cosas más. Como yo había ido a este seminario que les contaba en diciembre del año 2003, donde puse atención, me hizo clic. Esto no me cuadra, dije yo. Con todo lo que había escuchado en este seminario, no me cuadraba, algo no me cuadraba. Así que llamé a una de las personas a las que me tocó escuchar en esa oportunidad y le dije, mira, ¿te acuerdas de mí? Tarjetas para allá, tarjetas para acá, típico. Sí, claro. Tengo este proyecto, me toca ejecutarlo como empresa, tengo el interés de proponer al colegio alemán, al directorio, si es que se puede hacer algún cambio, pero antes de eso quiero estar seguro de que no voy a meter la pata, ¿no es cierto? Para resumir, era posible y convoqué a una reunión del directorio del colegio alemán. Me tomó 20 minutos convencerlo, o sea, nada, porque ellos estaban ya dados a pensar en una nueva tecnología que no fuera contaminante. Lo que no sabían ellos es que podía ser mucho más eficiente. No la tecnología en sí, sino que el edificio. Eso que les explicaba yo. El edificio era el que no tenía los atributos necesarios para ser eficiente como tal. La tecnología, claro que lo era. Convencimos rápidamente a este directorio. Teníamos la propuesta adjudicada, eran varios par de miles de millones de pesos, o sea, era harta plata la que estaba en juego. Así que volví recontento a contarle a mi socio y gerente general, lo voy a nombrar por si alguien está por ahí, no me vaya a pelar después, Robert Werner, de la constructora Werner S.A., donde fui socio 25 años. Nos conocíamos de toda la vida y le cuento, mira, pasa tal y tal cosa, esto es lo que hice. Y él pone las manos así en el escritorio, se pone pálido, me dice, pero te volviste loco, estás huevón, perdón la palabra, ¿para qué hiciste eso? Claro, ¿para qué ponía yo en riesgo un contrato de casi 3.000 millones planteando este tipo de cosas? Yo le dije, ok, tenemos dos posibilidades. Una es que yo vuelva, como todas las semanas, y le explique a estos señores que está bromeando, que estaba mal de la cabeza, que me disculpen y que aquí no ha pasado nada, y seguimos como está el contrato originalmente. Eso sí, que esa opción va acompañada de mi renuncia irrevocable a esta empresa y a la sociedad y todo lo que tenemos aquí. O sea, no puedo dejar de hacerlo. O me crees, confías en mí como siempre lo he hecho estos 20 años y nos mojamos el potito juntos. Resultado, se mojó el potito junto conmigo, a regañadientes. Y esto es parte de la obra donde se siguió adelante con el proyecto de construcción. Al edificio se le dotó de una envolvente térmica, se manejaron puentes térmicos, ventanas súper herméticas, etcétera, etcétera. No quiero latear con eso, simplemente vamos a ver después un video con lo que resultó. Pero incluido el gimnasio, que ¿quién se imagina un gimnasio con los mismos atributos que las oficinas y las salas de clase o los laboratorios? Ahí tenemos en la imagen una pared de más de 20 metros de altura, la grúa lo muestra, que se le aplicó la envolvente completamente. Ese gimnasio tiene envolvente debajo del radial de la cancha, debajo de la gradería, por todos lados, los techos, la piscina que está incorporada adentro. Ahí se ve el revestimiento, ¿no es cierto? Hay incluso el primer muro cortina que se hizo con PVC aquí en Chile, que está al costado del edificio. A pesar de que hay una envolvente térmica detrás de ese revestimiento, está perfectamente aplomado. Esa foto a contraluz del sol lo demuestra. Y ahí está el interior de la piscina, sin agua todavía cuando la estábamos terminando. Y así es como se fue configurando este edificio que hoy día comprende una edificación que ha sido visitada por innumerables delegaciones de muchas partes del país, incluso de otros lados. Producto de lo que pasó ahí, este directorio, o sea, al final, digamos, este proceso fuimos objeto de adoración del directorio. ¿Por qué? Por un asunto muy simple. Le devolvimos al contrato casi 200 millones de pesos en ahorro de inversión.
porque de las 22 bombas de calor, los 43 paneles solares y todo lo que les explicaba adelante, solamente fue necesaria una bomba de calor. Solo una de las 22 que le habían proyectado hacer en Alemania. Uno diría, los alemanes están tontos. No, había algo que no comprendían. Yo dije delante, ¿cómo traigo el conocimiento y lo aplico aquí en Chile con las capacidades y conocimientos que tenemos acá? Lo que los alemanes que hicieron ese estudio no sabían era que aquí no se construye con los estándares alemanes. Y eso bastó para que se produjera una distorsión en esto de la transferencia tecnológica, ¿no es cierto?, tal que significaba esto. Y ahí esa es la oportunidad que yo detecté, ya que estaba enfocado, acuérdense. En resumen, se logró, y no como dice en la imagen, ahí dice que el colegio gastó el primer año de operación 350.000 pesos en clima, mientras que un colegio público gasta 2,3 millones. Los 2,3 millones son mensuales, no anuales. O sea, estamos hablando de más de 20 millones que gastaría un colegio público con el estándar que tiene de construcción si si se pretende llevar al nivel de confort que corresponde a los chicos, a los niños que están en clase. Bueno, esto causó tal revolución, como dice el diario ahí, producto de que el día previo a esa fecha, 12 de septiembre, parece que el 11 de septiembre tiene algo especial, ¿no es cierto?, nos invitaron a dar una charla a una sesión plenaria del CORE en la 10ª región. Y el intendente y todos los consejeros regionales que estaban ahí determinaron que de ahí en adelante se hacía esto en los colegios públicos, sí o sí, y no se cuestionó el asunto. Ahora necesito, por favor, si puedes proyectar el video. Esto fue lo que resultó después de entregada la obra, ¿no es cierto? Y esto lo que vamos a mostrar ahora es un info comercial o es un public reportaje. O sea, hay un poquito de publicidad aquí, pero les pido disculpas al respecto. Pero sí expresa lo que efectivamente se logró en este colegio. Son 4 minutos, así que va a pasar rápido. La educación es uno de los pilares más importantes del actual desarrollo de nuestro país. Y es que la inversión en infraestructura realizada solo en este rubro se ha triplicado en los últimos 10 años, producto de la reforma educacional. Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos económicos, miles de alumnos en el sur de nuestro país deben enfrentar diariamente condiciones climáticas adversas, en las que el frío y la humedad también influyen negativamente en el desempeño y rendimiento académico. Para Constructora Werner, estas variables son fundamentales a la hora de ofertar sistemas que entreguen un mayor confort y calidad de vida, tanto a estudiantes como al personal de cada establecimiento. Una demostración vanguardista de estas iniciativas corresponde a las nuevas dependencias del Colegio Alemán de Puerto Varas, lugar donde fueron aplicados los más modernos estándares en materia de climatización. Profesionales altamente capacitados se encargaron de diagnosticar, en base a la ubicación geográfica y comportamiento climatológico del sector, para luego determinar las mejores condiciones de climatización que necesitaba el colegio y cada uno de sus 5 edificios. Así, los casi 8.500 metros del establecimiento disponen hoy de un sistema de climatización que maneja 3 variables fundamentales: temperatura, humedad relativa y calidad del aire interior, generándose así la sensación térmica y clima interior óptimos desde el punto de vista fisiológico para el ser humano. El concepto de confort y de habitabilidad es extraordinariamente importante, puesto que contribuye en forma muy significativa a que el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueda desarrollar en un ambiente adecuado, es decir, que los alumnos puedan recibir todos los contenidos que el profesor quiere entregar. Esto hace extraordinariamente importante, como les decía, que la parte acústica, por ejemplo, las condiciones de dióxido de carbono, de calidad de aire interior, de humedad y de temperatura, por lo tanto de sensación térmica, sean las mejores posibles para que el alumno esté como si estuviera todos los días, todo el día de clase como si fueran las 8 de la mañana, es decir, esté toda la sala adecuada, con aire fresco y buena temperatura. Esta innovación tecnológica, realizada por Constructora Werner y el equipo de expertos, ha permitido lograr grandes ahorros en el consumo de energía, cercanos al 92%, ya que el periodo de calefacción requerida se redujo de 9 a solo 5 meses en el año. Esto es, desde comienzos de mayo a fines de septiembre, lo que significa 4 meses de ahorro real. Además, no se está quemando ningún tipo de combustible como gas, leña o petróleo, solo requiere de muy baja cantidad de energía eléctrica, lo cual
hace este sistema, basado en el uso de energía geotérmica, un sistema extraordinariamente económico y no contaminante, ya que utiliza una energía limpia y renovable. Para que un colegio público hoy día pueda acceder a este tipo de niveles de confort y de estándar de calidad, bastaría con un incremento en la inversión del orden de un 5%. De este modo, con los ahorros que se generan por causa del uso eficiente de la energía, la inversión inicial que se debió incrementar en un 5% se recupera en un plazo de no más allá de 2 años, con lo cual de ahí en adelante lo que se obtiene es un ahorro operacional muy importante, sobre todo para el caso de los colegios públicos. Constructora Werner ha iniciado un proceso modernizador que no tiene precedentes en el país. Y la responsabilidad y profesionalismo demostrados por su gente hacen que cada día sean más los interesados en mirar con otros ojos estas nuevas tendencias en sistemas de climatización y confort en la edificación. Y efectivamente lo que estamos tratando de hacer es difundir estos nuevos conocimientos, estas nuevas técnicas, para que muchas otras empresas y personas puedan acceder, y sobre todo los usuarios puedan acceder a estas nuevas tecnologías. No debemos olvidar que es imperativo ahorrar energía, disminuir la contaminación y cuidar el medio ambiente, al mismo tiempo que debemos aspirar a mejorar la calidad de vida de las personas. Vuelve a la presentación, por favor. Bueno, espero con esto les haya quedado un poco más claro de qué se trata. Los detalles de esto son inmensamente largos, así que no es el objeto de esta presentación. Cuando hicimos esto, nos faltó, por supuesto, la gente que chaquetea, que piensa que esto no va a resultar o que no se puede hacer en todas partes, o sea, que no se puede replicar. Nos dijeron incluso, sí, claro, eso lo hicieron allá porque los alemanes de la comunidad alemana tienen, esta gente, mucha plata, digamos, que ese tipo de cosas. No sé si vieron una piscina ahí, esa piscina es temperada, no había vapor. Eso es parte del tema del confort en el espacio de una piscina temperada. ¿Alguien ha ido a una piscina temperada que no tenga, se sofoque, que se gotee por todos lados, que se le humedezca la ropa? En esa piscina hay menos humedad que aquí en este lugar ahora. Eso es parte del confort. Pero como les decía, nos explicaban que eso no era posible hacer en otras partes. Así que llegó el gran día de replicar esto, pero en el otro extremo de la recta o de la vara, un colegio público. El año 2006, o sea, 2 años después, nos tocó adjudicarnos un contrato público, en este caso con la Dirección de Arquitectura del MOP, en la localidad de Curarrehue. Muchos de acá son de aquí de la zona, así que conocen de qué lugar se trata. Y en este caso, nos adjudicamos el contrato, firmado resolución con Contraloría, todo lo que tiene que ver con un contrato público. Y el director de arquitectura de la época nos picó la guía y nos dice, oye, ¿y esto se podrá hacer en un colegio público ya que están ustedes con el contrato adjudicado? ¿Qué le dijeron al tonto? Que tenía fuerza. Así que partimos, armamos grupo con la gente de la Dirección de Arquitectura y empezamos a hacer el tour por las autoridades y todas las instancias que había digamos, obstáculos en este caso que había que saltar para poder llegar a convencerlo de que modificáramos el contrato y modificáramos el proyecto para poder hacer este tipo de aplicación, sin que por ello se modificara el presupuesto de la obra o monto del contrato, ni tampoco el plazo de ejecución. Imagínense el riesgo que significa para una empresa ponerse a hacer ese tipo de cambios a esas alturas y contra el tiempo. Por si fuera poco, el clima en el lugar llega a ser hasta de 15 o 18 grados bajo cero, junto con Lonquimay, con Icalma y ciudades como esa donde suceden los famosos terremotos blancos. ¿Han escuchado de eso? ¿No es cierto? Cada tanto queda la escoba con el clima, con las bajas temperaturas. Sin embargo, tuvimos la posibilidad de trabajar. Para ello, siempre es bueno, a los alcaldes les gusta mucho eso, que cuando una empresa llega a una localidad pequeña, le dé pega a la gente de ahí. En este caso, eso fue una ventaja. Esas eran las personas que estaban acostumbradas a trabajar con nieve, con frío, con lluvia, con lo que venga. Y además logramos motivarlos haciendo una gestión interesante de liderazgo ahí, de que eso que íbamos a hacer ahí era único en Chile. De hecho, es la primera experiencia. Nunca antes se había intentado hacer un colegio público con estas características y más encima en ese lugar. En ese momento no sabíamos, o sea, yo de algún modo lo intuía, pero no sabíamos si ir a hacer este experimento a un lugar con este rigor de clima era una desventaja o una ventaja. Es decir, eran más dificultades o era más necesario hacerlo tratándose de un lugar como este. Sin embargo,
esta gente sabía que estaba trabajando para sus propios hijos. Claro, llevamos maestros de acá, de Temuco, como siempre sucede, subcontratistas, pero había una masa humana ahí muy, muy interesante que nos permitió trabajar incluso bajo esas condiciones de inclemencia del tiempo. Ahora imagínense, ahí no se ve por la nieve, pero ese suelo es tremendamente rocoso. Tratan de poner aislamiento térmico en las fundaciones, debajo del radier, y con esas condiciones de clima. O sea, se supone que el aislante térmico no se debe mojar, porque si se moja es como que se nos moje el chaleco, ya no nos va a abrigar. Todos esos desafíos hubo que resolver para poder seguir adelante y lograr el propósito y el objetivo. Ahí ya vemos algunas imágenes del colegio ya terminado. Este colegio tiene internado además. Son 300 y tantos niños que se albergaban ahí, más los alumnos diurnos. Y en resumen, muestro ahí una serie de fotografías de cómo quedó el local terminado, el colegio, el cual quedó dotado de una envolvente térmica de alto desempeño, de estándares europeos, que era lo que yo había soñado un par de años antes que se podía hacer aquí en Chile. Estábamos convirtiendo en realidad un sueño que de alguna manera significó que mi socio y gerente de la empresa pensó que yo estaba huevón, no sé, que me había enfermado, algo me había pasado, estaba fundiéndome. Sin embargo, eso se pudo realizar con el trabajo y el apoyo de las autoridades locales, de la gente de la Dirección de Arquitectura, de la comunidad toda. O sea, la gente en Curarrehue entendió que aquí había algo totalmente distinto. ¿Cómo lo percibieron ellos? Porque claramente estas salas de clase, por ejemplo, tienen tratamiento acústico, tienen sensores de CO2, tienen sistemas de ventilación, tienen todas las condiciones como las tiene un alumno en Alemania, en Suecia, en cualquier parte del mundo desarrollado. Eso ocurrió por primera vez en Chile, en la localidad de Curarrehue. Eso es lo que nos enorgullece de algún modo, haber sido capaces, no yo, si yo soy parte del equipo, con todos, entre todos, incluidas las autoridades que accedieron a hacer este experimento. Imagínense el riesgo que se corría. Esta comunidad estuvo esperando más de 5 años entre que hicieron la pedida, como se dice, y les entregaron los fondos para poder generar este proyecto y llevarlo a ejecución. Entonces el riesgo era todavía mayor porque había una connotación ya bastante social, bastante grande. Y como todo objeto nuevo y con más características de las conocidas, de las normales, era necesario también poner en conocimiento a los usuarios del uso correcto de este edificio. Aquí no hay que abrir ventanas para ventilar una sala de clase. El sistema de detección de dióxido de carbono dentro de la sala hace que se active el sistema de ventilación según se requiera. ¿Ya? Pero la idea no es abrir una ventana cuando fuera 15 o 18 grados bajo cero y el edificio no tiene un sistema de calefacción porque no lo necesita. Esas estufas que ustedes vieron por ahí son para que los niños sequen su ropa cuando han llegado a clase atravesando un potrero o varios potreros con nieve o con lluvia. Esa es la razón de la estufa, no porque necesite calefacción. Todo eso es lo que se le explica a la planta docente que está ahí, incluso a la dirección de obras, a la dirección de educación de la comuna, etcétera, etcétera. Como explicaba, hicimos el ejercicio en un colegio privado, hicimos el ejercicio en un colegio público y con eso demostramos que se podía, que esto no era cosa de tener más plata o tener menos plata, sino que era de tener mejor gestión del conocimiento. Esa era la diferencia. Yo creo que ahí está, si se tuviera que resumir, en qué consiste la innovación que quiero presentar hoy día, en la gestión del conocimiento que se capta en países desarrollados, se trae acá, a nuestra región, que tiene muy malos indicadores en muchos aspectos, pero en este aspecto somos precursores, somos los que estamos moviendo al resto del país, no las personas. La región, como dije, con las autoridades que se prestan o se arriesgan, digamos, y muchas otras instituciones que están implicadas. La Dirección de Arquitectura del MOP, producto de estas dos experiencias que se hicieron tanto en la 10ª región como acá en la 9ª, en septiembre, como explicaban antes del 2006, nos pidieron ir a dar esta charla a la sesión plenaria del CORE en la 10ª región. Nos habían dado 10 minutos para presentar. Estuvimos casi 2 horas dando respuesta porque dejamos la embarrada no con lo que presentamos. Para poder pararnos ahí a hablar con algún argumento, pedí a la Dirección de Arquitectura de Puerto Montt que nos proporcionaran los antecedentes técnicos de los últimos 20 proyectos ejecutados en la región en esa época, que tenían una data de alrededor de 2 años o 3 años hacia atrás. Y demostramos con los números y con encuestas que hicimos los usuarios, los directores de los colegios, que resultaba ser que después de recibir este colegio nuevo y ponerlo en operación, no tenían dinero los alcaldes, sobre todo, y los colegios públicos fiscales, para poder poner en funcionamiento los sistemas de calefacción.
Sencillamente no había presupuesto para eso. Resulta que todos estos sistemas de calefacción significaban prácticamente un 6% del total de la inversión, que llevado plata, si uno sumaba todos los presupuestos, etcétera, etcétera, significaban como 8.000, casi 9.000 millones de pesos que habían quedado simplemente botados entre medio de las paredes, ahí radiadores bonitos, pero que no funcionaban. O sea, dinero que quedó en el más absoluto abandono por falta de recursos para operarlo. ¿Por qué? Porque los colegios demandan energía y el alcalde no tiene plata para quemar ese combustible y generar esa energía para calefaccionar. Yo les decía, si hubiéramos gastado esa plata como chilenos en más libros, en computadores, en material didáctico, a lo mejor le hubiéramos sacado mejor provecho a esos casi 9.000 millones en ese caso. O sea, fue una foto de lo que pasó en esos 2 años en la 10ª región. El mismo ejercicio hicimos después acá en la 9ª región y producto de ello, la Dirección de Arquitectura a nivel nacional convocó en Puerto Varas, simbólicamente en Puerto Varas, donde se ha hecho el primer ejercicio en el Colegio Alemán, a todos los directores de arquitectura regionales del país y los invitó a observar estas prácticas y a tratar de ponerlas en valor, producto de que era una apuesta que era evidente a través del sentido común, de que era factible y era además totalmente necesario. Yo aquí casi nada, pero el año 2009, en agosto, dice ahí, ¿sí? Ay, gracias. En agosto del 2008 fue que ocurrió esto del Congreso Nacional en Puerto Varas. Producto de esto, había entonces, varias veces he mencionado el tema del conocimiento, había que empoderar a una cantidad importante de personas del conocimiento necesario para administrar este proyecto o este tipo de proyectos en adelante. Producto de eso surgió el Magíster de Administración de Proyectos con Eficiencia Energética, o Dirección de Proyectos, perdón, que logramos gestionar a través de la Universidad Mayor y levantamos ahí un desarrollo de un magíster el año 2008 y 2009, que era un periodo de 2 años, con un primer grupo de 23 profesionales, de los cuales 7 u 8 eran profesionales de la Dirección de Arquitectura de Puerto Montt. Y luego, el 2009, al año siguiente, hicimos un segundo programa que iban ya en paralelo con el anterior, donde la mayor parte de esos alumnos también eran, o sea, no la mayor parte, pero un grupo importante, eran funcionarios de la Dirección de Arquitectura de acá de Temuco. El resto eran profesionales que vinieron de muchas otras ciudades del país. Y ahí se comenzó como a levantar este ruido que hoy día redunda en que todos los colegios públicos, todos los edificios públicos no solo colegios, sino que edificaciones públicas, en la 9ª, en la 10ª y en la región de los ríos, ¿qué número tiene? 15 creo que, no me acuerdo. ¿Ya? Se está construyendo desde esa época y hasta el día de hoy y ya han sido decenas y decenas de colegios y de edificios públicos. Me acuerdo el primero que se hizo efectivamente después de Curarrego, que fue un experimento que hicimos nosotros mismos, fue el edificio de la PDI en Puerto Montt y de ahí en adelante se ha ido haciendo todo de esta manera. Después se agregó la región de Aysén y la región de Magallanes, porque también allá los climas son bastante rigurosos, como todos sabemos, aunque el gas es barato, pero claramente es mejor evitar el consumo de combustible si es que se puede hacer, y esto es lo que permite hacerlo. Y de a poco la 8ª región también se ha ido integrando. Y la verdad es que esto se está transmitiendo a nivel prácticamente de Santiago al sur, en forma sistemática. Cada vez son más las instituciones que se dan cuenta de que ahorrar energía, mejorar la calidad de vida de los usuarios, de los funcionarios, es algo que realmente vale la pena. Aquí tenemos un par de casos emblemáticos en Temuco de la rehabilitación térmica y reconstrucción y reciclaje, además de un edificio más de 30 años, que es el edificio de la Intendencia. Arriba tiene una linda cafetería, que hoy es el lugar más ocupado del edificio. Y cualquiera de ustedes, no sé, aquí hay varias personas que conozco que sé que han ido a ese lugar, díganme si cuando están dentro del edificio de la Intendencia no parece que estuvieran en cualquier edificio de los más modernos de Europa. El nivel de confort, este es un edificio también que funciona con geotermia, con cielos radiativos, que además es una tecnología de última generación en Alemania y en otras partes del mundo. Y aquí lo tenemos en Temuco en un ejemplo emblemático de lo que es un edificio público. Ese edificio tiene esos atributos porque la gente de la Dirección de Arquitectura del MOP, que ya les expliqué cómo llegaron a eso, aplicaron ahí, contra viento y marea, y ahí está el ejemplo que es también único en Sudamérica. Otro de los temas que me convoca hoy es comunicar, todavía estamos en la puerta del horno, se puede quemar el pan. Pero gracias a Dios estamos tratando de levantar una Comisión Nacional de Eficiencia Energética a través de la Cámara Chilena de la Construcción
que abarcaría 10 ciudades del país desde Rancagua hasta Punta Arenas, pasando por todas las ciudades importantes donde la Cámara tiene representación o delegación. Esto significa que se gestionaría los temas relativos a la eficiencia energética, calidad ambiental, etcétera, etcétera, con el objeto o el fondo general de nivelar hacia arriba el conocimiento entre todas estas ciudades y empresas. Nótese que todas ellas, cual más cual menos, estamos hasta el cuello de saturación, de contaminación, de mala calidad del aire, de derroche de energía, de enfermedades respiratorias, etcétera, etcétera. En este caso, se trata de más de 1000 empresas a través del país que están asociadas a la Cámara y más de 500 proveedores que también están incorporados. Hablo de empresas constructoras, empresas inmobiliarias, gestores inmobiliarios y proveedores. Todos ellos están alineándose gracias a este liderazgo que la ciudad de Temuco ha levantado, ¿no es cierto?, con el objeto de empezar ya a dejar de hacer más de lo mismo, como dije al comienzo, y volcarse a este cambio que es ya más que necesario, es evidente, y no se pueden seguir haciendo los lesos. O sea, y esto es un poco el otro factor de innovación. ¿Cómo estamos logrando que más de 1000 empresas constructoras del sur de Chile adopten estas prácticas, producto del ejemplo que ya tienen bajo su nariz y que no pueden negar? Ese es el combo, digamos, en el que nos vamos a meter, la pelea en la que nos vamos a meter de aquí en adelante en forma indefinida. Esto no es de corto plazo. De hecho, el programa, el plan de trabajo que estamos desarrollando, tiene una primera etapa a 5 años, una segunda etapa a 10 años, y todas las políticas de Estado o de gobierno que se están perfilando a través del plan de descontaminación y todo lo que ustedes ya han escuchado varias veces, habla de aquí de metas o de aspiraciones de aquí al año 2030. O sea, lo cual habla de que es un periodo largo de cambio, pero que tenemos que empezar. Si hoy día estamos sufriendo las consecuencias de lo que no decidimos hacer hace 20 años atrás o más. Entonces, este momento, esta etapa en que estamos hoy, no solo en este evento, sino que en las circunstancias actuales, es probablemente un momento de cambio, pero radical. Y eso es lo que permite hoy día decir con cierta, incertidumbre todavía. No sabemos si en Santiago esto va a ser aprobado o no, a pesar de que este anteproyecto está suscrito por los 10 presidentes de Cámara de estas 10 ciudades, lo cual debe, entre comillas, garantizar el éxito de que se forme. Bueno, también estamos trabajando fuertemente en el ámbito de la vivienda social, a la cual le hemos llamado vivienda social pasiva. En esto llevamos ya algunos años. Estamos próximos a empezar, espero en una próxima oportunidad poder contarles novedades concretas respecto de eso, porque esto es como el ejemplo Curarrehue, pero en la vivienda. Cuando lo hicimos en el condominio Frankfurt, también se dijo, sí, pero es que ahí lo hacen porque hay más recursos. ¿Qué pasa con la vivienda social? Ahí estamos, en ese ámbito también estamos trabajando. Esta es una fotografía de lo que fue el condominio Frankfurt 1, y como toda innovación, si no hay réplica, si no hay replicabilidad, no tiene mucho valor. Esta es una fotografía de la real, no es imagen virtual, de la vivienda piloto, de una de las viviendas pilotos del condominio Frankfurt 2. Y cada día son más los empresarios, las inmobiliarias que nos llaman y nos piden consejo, asesoría o ayuda de alguna manera para poder ellos subirse también a esta micro y empezar a desarrollar proyectos con este tipo de tecnología. Y para terminar, nosotros en Condominio Frankfurt no solo hemos pensado o creemos que hemos generado o creado una nueva categoría, sino que también pensamos que de alguna forma hemos hecho un aporte a la innovación en valor. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Werner. Fuerte el aplauso para Werner Bayer. Caballero, muchas gracias por su presentación. Por favor, no se retire todavía, que le vamos a hacer entrega de un pequeño presente, un recuerdo del 10º First Tuesday en Temuco. Adelante, por favor. El aplauso entonces para este emprendedor chileno, regional, innovador. Gracias. Muchas gracias.